Muy buenas tardes con todos. Desde la plataforma del Facebook Live del Colegio Médico del Perú, le damos la bienvenida a este jueves de consulta médica. Jueves de consulta médica está basado en poder informar a la población y a médicos en general sobre temas importantes, interesantes, cosas del día a día que nosotros nos preguntamos y que aquí vamos a invitar a los especialistas para poder resolver las preguntas y dudas que ustedes puedan tener. Hoy día, como han visto en la propaganda, vamos a hablar de apnea obstructiva del sueño. El apnea obstructiva del sueño es algo muy ese de los ronquidos en la noche y de repente al día siguiente no pueden trabajar porque están cansados, se sienten, se sientan en una silla, se quedan dormidos, todo el día paran durmiendo, se sienten agotados y todo eso tiene una explicación y justamente vamos a hablar de eso con nuestro invitado, es el doctor Eduardo Bazán. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas Eduardo, como noches. ustedes saben, ¿cómo estás, Eduardo? Eduardo es médico internista, él es experto en apnea del sueño y justamente vamos a poder tratar con él este tema tan interesante. Él estudió medicina interna en el Henry Ford Hospital, medicina del sueño en el Rush University Medical Center, ocupó el cargo de asistente del servicio de medicina del sueño en el Hospital Athens Livingstone en Alabama por más de 7 años y posteriormente como director médico del Centro del Sueño del mismo hospital. Es cofundador del REST Especialistas del Sueño, en que está dedicado de manera exclusiva a la evaluación, diagnóstico y tratamiento de diversos desórdenes del sueño. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Gracias por la oportunidad. ¿Qué tal? Vamos a presentar, entonces, Eduardo, o sea, ¿te parece si comenzamos? Voy a poner, yo te voy a apoyar cuando gustes, Eduardo. Gracias. Excelente. Estoy esperando que salga el primer slide. Excelente. Como comentó el doctor Leslie Soto, el tema de hoy es la Ya apnea del puedes sueño. ver, Excelente. Excelente. listo. Como mencionó el doctor Leslie Soto, el tema de esta, de esta tarde es sobre la apnea del sueño y su impacto en la salud. Ya comentó mi entrenamiento en Estados Unidos y ahora vamos a mencionar directamente al tema, ¿qué es la apnea obstructiva del sueño? Como mencionaba el doctor Leslie Soto, eh, excelente, ese está bien, es sobre los ronquidos, que puede ser uno de los síntomas o molestias que presente la persona. La apnea obstructiva del sueño se caracteriza por los episodios constantes, repetitivos, de una obstrucción, colapso total, que se conoce como apnea, o parcial, que se conoce como hipopnea de la vía aérea superior mientras dormimos. De ahí la dificultad en unos casos en la mayoría de los casos de detectar esa persona que sufre de esta seria condición médica, porque no es consciente de que está sucediendo mientras duerme. Usualmente lo detecta un testigo, un familiar, alguien que evidencia esos hallazgos de pausa en la respiración o por las molestias que a continuación voy a mencionar. El 34 y el 17% de hombres y mujeres de edad media, 45 años, 40 años para adelante, cumplen esos criterios de diagnóstico para la apnea del sueño. Hay que tener en cuenta que se estima que con ciertos problemas de salud, la prevalencia, es decir, cuántos casos hay de apnea del sueño, son mucho mayores en porcentaje, de un 40 o 80% en personas con presión alta, con insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad del corazón, enfermedad arterial coronaria, arritmias cardíacas como la fibrilación auricular o un infarto del cerebro que se conoce como el accidente cerebrovascular. En la gráfica que ven en el slide, básicamente en el extremo derecho, por la gravedad, la lengua, que es un músculo que predomina a nivel de la cavidad aérea y está adherida al mandíbula inferior, por gravedad cae y colapsa la vía aérea, causando esos episodios que son de apneas y o hipopneas, llevando a una caída en el nivel de oxígeno y despertares frecuentes. Siguiente. Exactamente, gracias. Entonces, la Academia Estadounidense de Medicina del Sueño define la apnea obstructiva cuando hay una ausencia total de flujo de aire con presencia de esfuerzo respiratorio por más de 10 segundos, y la hipopnea es una aducción
Hay todavía un flujo de aire, pero una reducción por lo menos del 30% del normal, y todavía hay movimiento de esfuerzo respiratorio por 10 segundos o más. Siguiente. Entonces, ¿qué tan severo es la apnea obstructiva del sueño? Se determina la severidad por el número de eventos, tanto de obstrucción total, más los eventos de obstrucción parcial, apneas más hipopneas por hora de sueño. Entonces, esa severidad, esa determina la severidad. Si es normal, si después de un estudio, los eventos son menos de 5 eventos por hora durante la noche. Leve, de 5 a 14 eventos por hora. Moderada, de 15 a 29 eventos por hora. Y una apnea obstructiva del sueño grave, cuando hay 30 o más eventos. Definitivamente hay que aclarar que esta es una definición que se creó en los años 90, fue arbitraria, dependiendo del número de eventos y no otra correlación, que actualmente se está reevaluando y se está considerando también el nivel de oxígeno, es decir, en la sangre que se cae con cada obstrucción del colapso parcial o total de la vía aérea. Puede ser una persona que tiene una apnea obstructiva leve, pero si el nivel de oxígeno cae constantemente por debajo del 90% o 80, 70%, definitivamente hay que hacer un tratamiento. Entonces, es muy importante considerar los eventos más el nivel de oxígeno, que la evaluación es muy importante por ese caso. Siguiente. Y la prevalencia a nivel mundial, se estima que somos casi 8 mil millones de habitantes. Se estima que la apnea obstructiva del sueño compromete aproximadamente a 1.000 millones de personas a nivel mundial. Un análisis de hace 3 años. Y por el mapa que se está mostrando en el slide, se ve que no hay límites por continente, país, raza. Afecta a países como Estados Unidos, como China, Pakistán, en África, Nigeria, en Sudamérica, Brasil, o países como Rusia, Alemania. Entonces, es un problema a nivel mundial. Siguiente. ¿Y cuáles son las molestias, primero los factores de riesgo y cuáles son las molestias que podría presentar una persona con apnea obstructiva del sueño? Un factor de riesgo, o sea, que incrementa la posibilidad de que una persona sufra apnea del sueño, es la edad. Mayor edad, mayor riesgo de sufrir apnea obstructiva del sueño. Y como todos sabemos, las personas están viviendo más que antes, son más longevos, el género masculino. Ah, pero también las mujeres después de la menopausia tienen un riesgo similar. Después está el sobrepeso y obesidad, que es otra pandemia a nivel mundial. La etnicidad, la raza, son hispanos, afroamericanos, asiáticos, una obstrucción anatómica labial superior por una condición médica o también anatomía, una lengua grande, una área la vía aérea estrecha, o problemas de salud como la insuficiencia cardíaca congestiva, un infarto cerebral que se conoce como accidente cerebrovascular o la falla renal crónica. Ahora, las molestias principales, que son síntomas y signos. Signos es lo que una persona siente y signos es lo que una persona evidencia. Hay una gran variedad. Sueño fragmentado, que la persona se despierta constantemente a través de la noche. Ronquido, que es el más común que uno detecta, pero hay que aclarar, tener bien presente que no todos tienen que roncar. De ahí somnolencia diurna, o sea, durante el día, sueño excesivo en el día. También hay que aclarar que solamente un 44% de personas presentan sueño excesivo en el día. El resto de las personas con apnea del sueño reportan simplemente fatiga, cansancio o esa sensación de no lograr un sueño reparador. Como menciono, fatiga, el insomnio, problemas para conciliar el sueño, mantener el sueño o despertarse muy temprano sin la capacidad de volverse a dormir, que ocasiona que se levanten muy temprano causando una privación de sueño o esa sensación de asfixia, de ahogo durante el sueño, sintiendo de que no saben por qué les falta el aire. Y la apnea, que es el colapso total de la vía aérea, que se observa usualmente por la pareja o un familiar. Y a pesar de todas esas molestias, solamente uno de dos personas con apnea del sueño eh, uno de dos personas con apnea del sueño siguen sin síntomas o no reportan molestias. Siguiente. ¿Y cuál es la importancia de evaluar a una persona y tratarla por la apnea obstructiva del sueño? Primero que es muy común, más que el asma, su prevalencia aumenta con la obesidad y el envejecimiento, problemas que en los siguientes slides voy a mencionar. En los Estados Unidos, aproximadamente el 12% de la población sufre de apnea obstructiva del sueño y 8 de 10 todavía continúan sin el diagnóstico en ese país. A pesar que es una condición médica totalmente comprobada, hay una gran ausencia de la capacidad de sospecha clínica. Y en nuestro país debe ser mucho mayor esa prevalencia, falta de diagnóstico y tratamiento adecuado. Y esa falta de diagnóstico y tratamiento adecuado y oportuno aumenta el riesgo de movilidad y mortalidad, es decir, complicaciones médicas adicionales y el aumento de fallecimiento.
Sin embargo, el pronóstico del paciente mejora al de la apnea del sueño. Y la apnea obstructiva del sueño se asocia con muchas condiciones médicas, de ahí viene la morbilidad. Arritmias cardíacas como fibrilación auricular, casi uno de dos. Enfermedad coronaria, un infarto, más de la mitad de las personas, como ven, 57%. Otras con arritmias cardíacas, en casi un 60%. Personas que requieren un marcapaso por una condición cardíaca, casi el 60%. Un infarto del corazón cerebral, el 63%. Personas con diabetes, mellitus tipo 2, más del 70%. Con insuficiencia cardíaca congestiva, cuando el corazón no bombea con la fuerza necesaria o no se relaja adecuadamente, implicando medicamentos, el 76%. O las personas que acuden para la cirugía bariátrica, es decir, la cirugía para bajar de peso, en muchas clínicas en el Perú, más de casi el 80% sufren de apnea obstructiva del sueño y ameritan una terapia antes de la cirugía y posterior a la cirugía. O hipertensión resistente, o sea, presión arterial cuando requieren tres o más medicamentos para controlar la presión, o sigue sin control, más del 80%. Entonces, es una enfermedad muy asociada con varias condiciones médicas que muchas personas sufren actualmente. Siguiente. Entonces, como hay muchas cosas que no tienen síntomas, se usa bastantes cuestionarios, pero uno de los más sencillos de utilizar y que aplicamos en nuestro consultorio y que está accesible en Google o incluso en nuestra página web es el cuestionario StopBank, que viene del inglés, que ahora lo va a traducir. Ya se tradujo del inglés al castellano, se aplica en varios países, incluyendo no solo Estados Unidos o Europa como España, sino en Colombia, Argentina. Es un cuestionario que realizó un médico especialista en anestesiología para la cirugía, determinar qué población de los que entraban a la sala tenía mayor riesgo de complicaciones durante y post cirugía. Y fue tanto el éxito que ahora se aplica no solo en ese tipo de pacientes, sino a nivel de consulta externa. Entonces, es un cuestionario de 8 preguntas. El primero, si uno ronca severamente que no se escucha fuera de la habitación o despierta a la pareja. El otro es cansancio o somnolencia o sueño que se va en el día. El otro es observar esas pausas en la respiración que ya expliqué son las apneas o también los despertares debido a un ahogo y o asfixia durante el sueño. El P de presión arterial, si ha tenido en el pasado tratamiento por la hipertensión o está en el tratamiento por el mismo actualmente. El otro es el ingreso del índice de masa corporal, es decir, la relación entre el peso dividido por la talla al cuadrado, que es de 35 más, que es una obesidad ya grado 2. Si la edad, más de 50 años, el cuello juega un papel muy importante por la acumulación de grasa adicional con un cuello grueso en varones de 43 centímetros o más en la circunferencia y en mujeres en 41 centímetros o más. Y el G de género, el sexo masculino. Entonces hay que tener bien claro que si un puntaje de 3 para adelante, definitivamente esa persona, a pesar que no reporte síntomas o diga que es la fatiga propia de la edad, que no correlaciona realmente, una persona que duerme las horas adecuadas, no importa la edad, debe estar descansado en el día. Tiene que evaluarse por un médico especialista en medicina del sueño. Primero, antes de considerar una cirugía de la vía aérea, una cirugía bariátrica, necesita una evaluación de este tipo con un puntaje de 3 o más. Hay que tener en claro que un puntaje de 3 a 4 es riesgo intermedio, o el riesgo de un puntaje de 5 o más es de seguramente que sufre de apnea del sueño y amerita un tratamiento. Siguiente. Este es otro cuestionario que se llama la escala de somnolencia de Edwards, son condiciones que también lo pueden encontrar en Google. Es la probabilidad de qué tanto es de que uno pueda cabecear o tener somnolencia en el día, una situación ideal de estar en su habitación, sin apuro, una buena temperatura, calmado. 8 situaciones, pero realmente un cuestionario con un puntaje de 10 o más, que es un puntaje anormal, no descarta la apnea del sueño. Más este sería para una orientación del médico especialista en sueño cuando trata a un paciente con apnea del sueño. Con el tratamiento se va mejorando y el puntaje va reduciendo dentro del rango normal, que es menor de 10 el puntaje. Pero para diagnóstico, descarte, no se considera. No es como el Stoban, que es mucho más sensible. Sensibilidad es detectar las personas que sufren enfermedad. Este tiene muy baja sensibilidad. Siguiente. ¿Y por qué se necesita una prueba objetiva? Es decir, tengo que hacer una prueba, pero si ronco, tengo fatiga, me voy en la noche, ¿para qué? Número uno, porque la colección de las molestias o síntomas del paciente no es diagnóstico. Muchas veces, ¿por qué? Porque puede tener esos síntomas, pero otras personas dicen, solo tengo una fatiga leve, no tengo ningún problema. Entonces pueden descartar, o pueden negar los síntomas, como la siguiente línea. O los médicos especialistas también, como es una enfermedad tan variada en la presentación, se puede obviar hasta en la mitad de las personas que sufren de apnea del sueño.
Unos pueden reportar solo insomnio, con un poco de fatiga. No todos, no muchos roncan, no todos tienen que roncar, no todos, como ya mencioné, tienen sueño, sino fatiga, un cansancio. Entonces es necesaria una prueba diagnóstica, confirmarlo. Y como mencioné, las herramientas, los cuestionarios para descartar o la historia clínica, pues, no tienen todo el nivel de certeza. Entonces hay que hacer la prueba de diagnóstico. Siguiente. Para lo cual, en nuestro país, en el Perú, tenemos las pruebas de diagnóstico. La más conocida y la prueba estándar y la prueba ideal para detectar, confirmar la apnea obstructiva del sueño es la polisonografía. Es una prueba en que la persona tiene que dormir toda una noche en un centro del sueño monitorizado por personal médico especializado para que evalúe y monitorice la actividad cerebral para ver diferentes estadios de sueño. Los movimientos oculares ayudan para ver cuando es sueño ligero, sueño profundo o el sueño REM cuando no sueña. La respiración, los movimientos de los miembros inferiores, un electrocardiograma para determinar la actividad cardíaca, un sensor, la saturación de oxígeno y un video para detectar también otros tipos de trastornos del sueño que podrían ser, podría ser posible que causen las molestias o síntomas de la persona. Siguiente. Hay otra prueba también que está al alcance en nuestro país, que es la poligrafía respiratoria. Es una prueba de apnea del sueño a domicilio. En inglés se le conoce como el Home Sleep Test. Es una prueba que se usa y es ideal en personas con mucha alta sospecha de apnea obstructiva del sueño no complicada. O sea, ¿quién sería esa persona? Un varón con un cuello de 44 centímetros de circunferencia, que tiene presión alta, que reporta ronquido y sueño en el día. No sufre convulsiones, epilepsia, no tiene otros trastornos del sueño que podrían indicar que requiere una polisomnografía. Esa es la persona ideal que puede dormir en su casa con este tipo de equipo. De una prueba con un resultado negativo no descarta la apnea del sueño porque como personas hipertensas o personas con diabetes, los niveles de presión arterial o de glucosa varían. También la apnea del sueño puede ser más severa en otras noches y ameritaría otra prueba una siguiente noche. Y si fuera negativo, pero todavía de alta sospecha, esa persona ameritaría mejor una polisomnografía. Y a pesar que es sencillo, recopila mucha información valiosa desde el punto de vista respiratorio, o sea, de las obstrucciones de las vías aéreas, total o parcial. Acá está la sonda de presión nasal, que es la vía a nivel de la nariz, el cinturón torácico, que es el esfuerzo respiratorio. Otros equipos también tienen el nivel del cinturón de esfuerzo abdominal, el oxímetro de pulso, que detecta de manera continua el nivel de oxígeno y de frecuencia cardíaca durante toda la noche del estudio. Es toda la noche que uno duerme, 6 7 horas que uno duerme. El sensor de posición, y porque es muy valioso. Muchas personas pueden tener apnea del sueño solo durmiendo boca arriba y no de costado. En esos casos la opción sería una terapia posicional, dormir solo de costado, o una apnea leve que podría trazarse con otro, no con el equipo CPAP que se menciona más adelante. Y también el ronquido. Muchas personas dicen que no roncan y el equipo detecta los ronquidos y el equipo es muy sensible en ese caso. Siguiente. Y la comparación entre la polisonografía y la poligrafía respiratoria. La polisonografía es la prueba estándar para el diagnóstico de apnea del sueño. La poligrafía respiratoria se recomienda, como mencioné, en personas con una alta sospecha clínica de apnea del sueño no complicada. Los costos también son significativos en diferencia. Entre la polisonografía y la poligrafía puede haber un costo mucho menor para la poligrafía respiratoria de un 60-70%, haciéndolo más accesible para la prueba. La ejecución para la polisonografía, uno tiene que acudir a un laboratorio del sueño, esperar el tiempo que esté disponible la prueba, mientras que la poligrafía respiratoria tiene mayor brevedad para realizarse, es inmediato, solo en cuestión de días. Resultados, mayor tiempo de espera para la realización del estudio de sueño de una polisonografía, mientras que la poligrafía respiratoria, como está enfocado básicamente en eventos respiratorios por la apnea del sueño, tiene una mayor prontitud en realizarse la prueba y obtenerse los resultados. Y la posibilidad de resultados inconclusos con la polisomnografía que podría ser una desventaja. ¿En qué caso? Durmieron no suficientes horas, que no hubo sueño profundo, no sueño REM. Hay personas que solo tienen apnea del sueño durante el sueño profundo, sueño REM cuando no sueña. O esa noche solo dormía de costado, opción lateral, y no boca arriba. Y esa persona, por ejemplo, en este caso tendría solo apnea del sueño boca arriba y no se sabe. Habría que repetir la prueba y los costos son mayores. Entonces, ameritaría otro estudio. En la poligrafía respiratoria, al realizar la prueba de manera adecuada con personal entrenado y especializado, se reduce significativamente el porcentaje de falla, a pesar que es una prueba a domicilio. Siguiente. ¿Y quién debería tratarse por la apnea obstructiva del sueño? Cualquier persona con apnea del sueño
que tenga apnea moderada, grave, como mencioné previamente, con o sin síntomas. Esa es la gran diferencia. Muchas personas con apnea del sueño reportan o niegan síntomas o quizás no saben diferenciar si tienen una fatiga o piensan que es algo crónico. Es como la diabetes o hipertensión. No tienen molestias hasta que algo agudo suceda, un infarto cerebral, un infarto del corazón o arritmia cardíaca. Hay que tratarlo sí o sí. Un paciente con apnea obstructiva leve, con síntomas y o comorbilidades. Es decir, si una persona tiene una apnea leve, pero tiene significativa sueño durante el día, significativo cansancio o fatiga durante el día que puede incrementar el riesgo de accidente vehicular, accidente laboral, o ha tenido o tiene problemas de arritmias cardíacas como fibrilación auricular, infarto al corazón, infarto cerebral. Esa persona tiene que tratarse sí o sí. El tratamiento primario es con lo que voy a mencionar más adelante, es la terapia de presión positiva sobre las vías respiratorias, se conoce PAP, y otra muy útil que estamos utilizando también en el Perú, está accesible para el tratamiento, es el dispositivo de avance mandibular, que es a través de un trabajo conjunto entre medicina del sueño con odontología en trastornos respiratorios, que también está en Lima. El tratamiento secundario básicamente es también cambios en estilo de vida. La persona tiene que cuidar su peso. En ciertos casos, como, dependiendo del resultado del estudio, terapia posicional, como mencioné previamente, evitar el tabaco que inflama las vías respiratorias, hay que evitarlo. El alcohol puede facilitar conciliar el sueño, pero causa una depresión de la función de respiración de la persona y eso exacerba o empeora, mejor dicho, la apnea del sueño. Y cuando se limpia el alcohol del organismo, después de unas 4 horas, hay un rebote de insomnio, por ejemplo. Entonces hay que evitarlo. Sedantes. Mucha gente toma sedantes por insomnio de la apnea del sueño, también hay que evitarlo porque puede empeorar la apnea del sueño y causar arritmias cardíacas, infarto durante el sueño, infarto cardíaco, infarto cerebral. De la cirugía de vía aérea superior y bariátrica, cirugía bariátrica o de baja de peso que ya mencioné. Y hay otra terapia que no está disponible en Perú, que es la implantación de un equipo de estimulación del nervio pulso, que básicamente es como un marcapaso que controla la respiración durante el sueño, pero como mencioné, no está accesible en el Perú. Siguiente. Y la terapia de presión positiva sobre las vías respiratorias es el tratamiento más efectivo, tiene más de 40 años de que se usa en las personas, y la terapia de presión positiva sobre las vías respiratorias. El equipo PAP administra un flujo de aire constante, como mencioné, con un compresor de aire por medio de una máscara que usa el paciente, como ven en la fotografía, manteniendo la vía aérea abierta al dormir, mientras duerme. Entonces evita esos eventos de que deja de respirar, evita la caída de nivel de oxígeno, evita despertar, es que uno no está consciente, evita ese ahogo, ese riesgo de arritmias, infarto del corazón, problemas para controlar el azúcar en la sangre. Es muy valioso el tratamiento y poco a poco la persona mejora su patrón de sueño, incrementa las horas de sueño que realmente tiene que dormir. Una persona adulta de 18 a 65 años tiene que dormir entre 7 a 9 horas. Dormir. El periodo previo antes de acostarse o de levantarse no cuenta, 7 a 9 horas. Y la persona entre 65 años o más, entre 7 a 8 horas. Las citas de control con un médico tratante también son importantes. Es como ver al cardiólogo, ve al neurólogo, ve al neumólogo o al médico internista. ¿Por qué? La persona puede ganar peso, entonces hay que hacer ajustes en la presión. O quizá la mascarilla ya no se adapta a su anatomía, es mucha fuga de aire. Entonces es muy importante un control regular cada 6 meses. Al inicio es más seguido, al mes, a los 3 meses, pero si todo va bien con el control cada 6 meses. Entonces por eso es valioso. No es como vender un equipo electrodoméstico, ¿no? Es un equipo, el CIPA es como el medicamento y el rango de presión que amerita es la dosis del medicamento, que es el CPAP. Y es valioso, ayuda a la persona 100%, es un cambio radical en su calidad de vida. Entonces es muy importante los controles regulares, que no son tan seguidos si la persona responde satisfactoriamente a la terapia. Siguiente. Y también viene la ventaja, le conoce como el CPAP autoajustable. Es un CPAP, o sea, pero se da con un rango de presión. Entonces detecta y responde a cambio de patrón de resistencia y el flujo de la vía aérea superior durante el sueño. Entonces brinda un flujo de aire de presión variable a través de la noche que permite que la persona que use ese equipo CPAP se adapte y lo tolere mucho mejor que la terapia PAP o CPAP con presión fija. Como en la gráfica posterior, CPAP con presión constante es un equipo CPAP con presión de 10 centímetros de agua, digamos, toda la noche. Quizá durmiendo boca arriba es suficiente y adecuado, pero cuando el paciente se mueve a posición lateral o su posición boca abajo, la presión es demasiado fuerte y evita que la persona pueda conciliar el sueño adecuadamente. En cambio, el CPAP autoajustable boca arriba estaría en presión de 10 y cuando se pone en posición lateral o tiene un sueño ligero que usualmente la apnea del sueño es más leve, o menos severa, mejor dicho, el algoritmo del equipo hace que la presión se reduzca y la persona lo tolera mucho mejor, manteniendo la vía aérea patente.
Entonces, hay muchas ventajas actualmente para tratar de apnea del sueño. Primero, la prueba a domicilio del sueño y la porfía respiratoria. Diagnóstico, tratamiento, CPAP autoajustable, también disponible en el Perú. Y no hay que hacer estudios en laboratorio. Entonces, permite mucha rapidez en iniciar el diagnóstico de tratamiento y los costos se reducen también. Siguiente. Son simplemente modelos de equipos CPAP fijo y autoajustable. Estas marcas están en el Perú actualmente. Marcas que sí podría recomendar. ResMed es una empresa, Jewel, Filial Aspirones son las marcas. Estos equipos son los que se podrían ofrecer de manera segura a las personas. Y muchos de estos equipos brindan un sistema de telemonitoreo, es decir, el médico puede controlar o monitorizar el tratamiento de la persona a distancia. Siguiente. Y acá ven, para que vean más o menos el tamaño del equipo. El equipo es pequeño, que se ve en las mesas de noche, es muy silencioso. Las mascarillas son muy pequeñas, en la última década ha crecido la variedad de los equipos, de las mascarillas que pueden adaptarse muy bien al rostro del paciente. Y lo más importante acá, la esposa está contenta, está leyendo sin los ronquidos del paciente, del esposo. Felices. Si no saben, el ronquido es una de las principales causas de divorcio y o separación con las parejas. Entonces, esto también fortalece la relación de la pareja porque si la pareja no duerme por los ronquidos, está fatigada, cansada, altera su humor, altera sus relaciones personales, laborales, amicales, profesionales. Siguiente. El cua- Uno usa la terapia CPAP, lo indica el médico tratante, pero sigue diciendo, no duermo bien, ¿qué pasa? No hay buen tratamiento. También el paciente tiene que ser responsable y amerita que hay que hacer otros cambios. Higiene del sueño, dormir 7 a 9 horas, como mencioné, evitar cafeína 6 horas antes de acostarse, tener una cena ligera unas 3 horas antes de dormir. Ejercicio es importante, actividad física, pero que no sea que termine antes de 2 a 3 horas antes de acostarse, porque el aumento de la temperatura corporal evita que uno duerma saludablemente. Evitar el alcohol, el cigarrillo que empeora la apnea del sueño o de medicamentos que pueden deprimir la función respiratoria. Entonces, es muy importante seguir esas pautas que parecen sencillas, pero en el mundo actual muchas personas no lo prestan atención. ¿Cuántas personas tienen su televisor de 40 pulgadas en el dormitorio? ¿Cuántos tienen su celular al lado más su iPad o su tableta? ¿Cuántos ven películas hasta muy tarde y ahí se acuestan y toma tiempo porque la luz azul de las pantallas reduce la cantidad de melatonina, que es una hormona que secreta en la glándula pineal el cerebro, que fomenta el sueño? Entonces, hay que prestar mucha atención a esos puntos, ¿no? La terapia, podría ser la somnolencia porque la terapia, la presión se puede ajustar, se hace, pero el tiempo total de sueño es inadecuado, como menciono. O la mascarilla no se adapta de manera eficiente al rostro del paciente, hay que cambiar la mascarilla. Congestión nasal que se corrige con un humidificador en la máquina, o la fuga excesiva de aire, o la presión de la terapia si parece inadecuada, se hace ajustes, como mencioné, vía online. Efectos adversos de medicamentos, hay que revisar otros medicamentos o el síndrome de somnolencia diurna residual en paro. Quizá el paciente ya tiene un daño crónico y hay que darle ciertos promotores de vigilia, a pesar que su apnea del sueño está bien controlada. Otros trastornos del sueño como narcolepsia o hipersonía idiopática que amerita otros tipos de tratamientos más de terapia CPAP. Siguiente. Y acá están los tipos de mascarillas. Mascarilla nasal, solo cubre a nivel alrededor de la nariz. Se conocen como almohadillas nasales, que son como pequeños eh, capuchones que entran dentro de las fosas nasales, la mascarilla oronasal. Hay una gran variedad de mascarillas de diferentes empresas y que permiten al personal tolerar la terapia al paciente. Siguiente. Y también intervenciones, por eso es muy importante con el médico somnólogo. El médico especialista en medicina del sueño se conoce como somnólogo, como el cardiólogo del problema del corazón, el neumólogo de los pulmones, neurólogo de la actividad del cerebro, el somnólogo. Es beneficioso porque el médico tratante educa al paciente, cuida sobre soporte y consejería, higiene del sueño, cómo cuida su equipo, de conducta, controversia. El humidificador puede ayudar, todavía hay controversia. Lo que se ha visto que no es beneficioso, cambio de modalidad del equipo CPAP o esteroides nasales, cambio de máscara dice que no mejora. Inconcluso telemedicina, pero la telemedicina cada vez está más impulsando y está demostrando durante la pandemia que realmente tiene un resultado muy similar o mayor que una terapia presencial. O sea, está ayudando mucho o similar realmente, por lo menos. Entonces tiene una gran respuesta. Y los pacientes ahora tienen aplicaciones en los equipos CPAP que permiten ver cuántas horas lo usa, si el sellado de la mascarilla es buena o no, adecuada o no, cuántos eventos por hora, la adherencia por día. Entonces, eso motiva al paciente a seguir el tratamiento con esa aplicación que
o puede ir en su laptop, o también ahora muy pronto en los celulares también. Entonces, en el Perú. Entonces, es una gran ventaja y eso también correlaciona con los controles con su médico tratante, es decir, con el médico somnólogo. Siguiente. ¿Y qué es el telemonitoreo? Es cuando el paciente puede ser monitorizado con su terapia o el médico tratante a distancia, ver cuántas horas usa el equipo por noche, el rango de presión de la máquina que puede hacer ajustes en el mismo, o si hay mucha fuga excesiva de la máquina por la mascarilla, ajustarlo. Si el paciente reporta sequedad de nariz, congestión nasal, puede ser que no esté usando adecuado el valor del humidificador, hay que incrementar la humedad a través del líquido, del agua destilada que se usa en el equipo para permitir que el aire no sea tan seco ni frío o reducirlo. Entonces, ayuda bastante de telemonitoreo, más las citas vía presenciales o teleconsulta. Entonces, el médico tratante tiene una gran capacidad de ayudar al paciente a distancia en cualquier momento. Siguiente. Terapia alternativa al CPAP son los dispositivos intraorales o que se conocen como dispositivo de avance mandibular. Básicamente se diseñan por un odontólogo experto en trastorno respiratorio del sueño que genera que el avance de la mandíbula inferior respecto a su posición natural, lo protruye básicamente. El objetivo es avance y protrusión de la mandíbula inferior entre 50 y 75% de lo indicado. Hay una eficacia objetiva por medio de después de que se logra la producción adecuada, el paciente lo recomendable es tener una polisonografía y o poligrafía para ver que su apnea del sueño está controlada. Y también tiene que tener una cita de control con el odontólogo, que es vital para evaluar la eficacia y por cualquier problema relacionado al tratamiento. Como en la gráfica del lado derecho, la prótesis bucal y el avance de la mandíbula con el avance de la lengua. Eso permite en la parte posterior dar más espacio para que de flujo de aire entre sin un colapso total o parcial de la vía aérea y se resuelven las apneas y o hipopneas y así se controla la apnea obstructiva del sueño. Siguiente. Hay ciertos efectos adversos y cambios dentales. Efectos adversos, salivación excesiva, sequedad de boca, dolor dental, irritación gingival y dolor de cabeza son comunes. Usualmente se resuelven a los 2 meses aproximadamente. O la incomodidad de la articulación temporomandibular se resuelve usualmente entre 6 a 12 meses. Hay ciertos cambios dentales, depende del tipo de mordida, higiene oral, nivel de avance de la mandíbula inferior, el tipo de equipo que se use, o relaciona con la duración de uso, y mayoría de pacientes no son conscientes de los cambios. Pero eso es muy importante también un control con el odontólogo especialista en trastorno del sueño. Siguiente. Hay ciertas desventajas potenciales. El costo, no hay cobertura por los seguros. Actualmente, según la información que he tenido hasta ahora, dificultad de predecir la eficacia y la tolerabilidad previa al tratamiento. Hay una incapacidad de monitorizar la adherencia de manera objetiva en esos dispositivos, pero está cambiando. Hay dispositivos nuevos, todavía no en el país, pero que pueden monitorizar el uso nocturno, o sea, de cada día. Eso va a permitir saber si hay mejor eficacia en la adherencia, ¿no? Principales indicaciones del uso del dispositivo de avance mandibular son la mejor opción de terapia en casos leves a moderados de apnea obstructiva del sueño. Si uno tiene una apnea obstructiva del sueño grave, no se recomienda como primera opción. Podría usarse en pacientes con apnea obstructiva del sueño grave que hayan fallado terapia CPAP, es mejor esa terapia a nada, ¿no? Entonces puede reducir un buen porcentaje la severidad de la apnea del sueño, más siguiendo terapia posicional, baja de peso por ayudar. Y como mencioné previamente, una prueba objetiva, polisonografía o poligrafía, debería hacerse para documentar la eficacia de la terapia con estos aparatos intraorales. Siguiente. Y el tratamiento quirúrgico son una alternativa, no es la primera opción. Hay que aclarar que primero, antes de decidir una cirugía de vía aérea superior o cirugía baja de peso, que se conoce como cirugía bariátrica, es importante saber la severidad de la apnea del sueño para evitar con cirugía bariátrica complicaciones durante o post cirugía y tiene que estar en terapia CPAP, es lo recomendable. La vía aérea superior, hay muchas cirugías que se hacen, hay que ser conservador. Se puede hacer la cirugía, pero un pequeño porcentaje de personas resuelven la apnea del sueño con este tipo de cirugía al inicio, a menos que sea una cirugía muy invasiva. Entonces hay que ser muy conservador y decidir cuándo o no realizarlo. ¿Que es factible? Sí, pero hay que tomar las indicaciones adecuadas para el mismo y conversar cercanamente con la parte de cirugía. Y mencioné la estimulación de medio poroso, que es como un marcapaso, como mencioné previamente, pero este tipo de tratamiento quirúrgico no está disponible todavía en el Perú. Siguiente. La cirugía bariátrica versus intervención intensiva del estilo de vida, es decir, ejercicio, dieta saludable, controlar su peso,
Se nota que la cirugía bariátrica tiene un mayor baja de peso, 30% comparado al 8%, y remisión de la apnea del sueño un 66% contra un 40%. Entonces, la cirugía bariátrica tiene indicaciones, sí, pero hay que tener presente nuevamente, antes de la cirugía, casi el 80% de pacientes que son candidatos para cirugía de baja de peso, que es la cirugía bariátrica, tienen apnea del sueño. Un buen porcentaje puede ser moderada a severa. Si no se trata con la terapia SIPAP previa a la cirugía, hay riesgo de complicaciones durante y post cirugía. Número dos, después de la cirugía va a bajar de peso, sí, y hay que continuar con la terapia SIPAP. Cuando se maximiza la pérdida de peso, hay que repetir el estudio del sueño, polisonografía y o poligrafía para determinar la resolución completa. La resolución completa es un 70%, 80% sí, pero usualmente son los casos que son leve o moderado. Un caso severo podría requerir todavía terapia CPAP o quizá terapia posicional o quizá cambiar a dispositivo de avance mandibular. Pero hay que seguir con tratamiento si uno sufre de apnea del sueño. ¿Por qué? Porque hay estudios a largo plazo que han mostrado que con cirugía bariátrica van a bajar de peso, pero si tienen todavía apnea del sueño residual, ese sueño fragmentado, esa privación de sueño, ese cambio hormonal durante el sueño por no dormir bien, va a hacer que toda la baja de peso haya un rebote y se gane otra vez todo el peso que uno ha perdido y requiera otro tipo de cirugía o un fracaso del mismo. Entonces es muy importante estar pendiente de eso. Y como nuevamente mencioné, muchos pueden roncar, bajan de peso, no roncan, el ronquido o la ausencia del mismo, mejor dicho, no indica que ya no se sufra de la apnea obstructiva del sueño. Siguiente. En el Perú, el problema de salud se ha detectado en un estudio se conoce que casi el 40% de personas mayores de 15 años o más sufren al menos de una comorbilidad. Eso salió en el mayo de 2021. Porcentajes, más del 41% mayor riesgo cardiovascular, infarto, problema coronario, problema cardíaco. Casi el 25% de los peruanos, 15 años o más, señores, sufrimos de obesidad. No sobrepesos, obesidad, que es un problema de salud. La obesidad no es un problema estético. Hay que entender, es un problema de salud. La obesidad aumenta el riesgo de resistencia a la insulina, diabetes, ya sabe, cáncer, entonces hay que tratarlo. Hipertensión, casi el 22%, diabetes mellitus y otros. Obesidad, con mayor predominio a nivel urbano en las ciudades que a nivel rural, pero en el rural también está presente. Es un problema ya a todo nivel en el Perú. Y también con la edad. 34% en población de 40 a 49 años y casi 36% en 50 a 59 años. Siguiente. Y también mencionamos la obesidad, que es un factor de riesgo, y la edad. En estos un poco más de 40 años se ha visto la población de mayor de 60 años, que es población adulta mayor, más del doble. En la población femenina, hombres era 5.5%, en el 1972 al 2021 era 12.5%, y mujeres de 6.3 a 13.5. Estamos hablando actualmente que hay más de 3 millones de peruanos que son adultos mayores, y con la edad aumenta la prevalencia de apnea del sueño. Entonces, a nivel mundial, el factor de riesgo, obesidad, longevidad, está en el Perú también. Eso implica que es un problema de salud pública a nivel de nuestro país. Siguiente. Y el incremento de uso de servicios de salud. Es un estudio del año pasado en Estados Unidos. Fue bien conservado decir cuántas personas sufren de algún desorden del sueño. Se hizo solo el 5.6%. Y yo he mencionado que la apnea del sueño puede ser 12%, hasta en otros países puede ser 25%. Pero con ese valor tan conservado, se estimó que los desórdenes del sueño en Estados Unidos habrían causado un gasto o un exceso de consumo de recursos en el sistema de salud de casi 95.000 millones de dólares. Y las personas que tienen desorden del sueño, no solo apnea del sueño, insomnio, otro trastorno que se llama síndrome de piernas inquietas, tenían 8 visitas adicionales en consulta ambulatoria, 18 prescripciones de medicamentos adicionales y un incremento significativo en los costos en el sistema de salud por persona que tiene un trastorno del sueño, comparado con los que no tienen trastorno del sueño, de casi $7.000 por persona, por año. Entonces, el reconocer y tratar de manera oportuna y precoz estos tipos de trastornos del sueño tiene un potencial de reducir los costos y de esa manera los recursos del sistema de salud. Siguiente. Y la economía del paciente. Y el riesgo de accidentes vehiculares también se ha demostrado. Estudios de Federal Motor Car Safety Administration sobre el riesgo de accidentes vehiculares. Personas con apnea del sueño tienen 2.4 veces mayor riesgo en conductores que tienen este tipo de trastorno del sueño y 2 a 10 veces mayor en pacientes con apnea del sueño que están sin tratamiento comparado a los que sí se tratan de apnea del sueño. Y las consecuencias, el limitado rendimiento psicomotor, mayores riesgos de lesiones físicas, elevado costo financiero. El National Safety Council reportó más de 800.000 accidentes vehiculares
y más de 1.400 fatalidades, es decir, pérdidas humanas, de vidas humanas, que se atribuyen directamente a la apnea obstructiva del sueño, sin tratamiento con un costo de casi 16 mil millones de dólares. En el Perú hay casi 3.000 accidentes vehiculares al año y la mayoría de ellos son durante la noche. Entonces, muchos de esos pueden ser por exceso de velocidad, alcohol, pero ¿cuántos son por fatiga, somnolencia, por un desorden del sueño, como la apnea del sueño? Hay que prestar atención a eso, ¿no? Siguiente. Y el impacto en la calidad del sueño al tratar la apnea del sueño es muy importante. Realmente tratar la apnea del sueño ayuda. Se hizo el seguimiento de 506 personas con terapia CPAP por un año y se vio que la calidad del sueño, de muy bueno, que 5 a muy malo, se vio que del año, punto de uno, o sea, muy malo era 41%, al año bajó a 3%. Y la calidad del sueño mejoró a 5 de 1% a 32%, muy bueno. 4 que es bueno, 44%. ¿No? La población evaluada de esas 506 personas, la mayoría era entre 50 y 69 años, de ahí seguían los de 70 a 89 años, que es la población adulta de edad media. Siguiente. Y la calidad de vida basada en ese estudio mostró que antes de iniciar el tratamiento y después de iniciar el tratamiento, casi se triplicó de bueno a muy bueno con el tratamiento. Calidad de vida, en paciencia, tolerancia, dormir mejor, el ánimo, el humor, calidad de sueño, sobre todo relaciones personales con la pareja. Como mencioné, no dormir bien altera tu humor, altera tus relaciones interpersonales, de pareja, rupturas, divorcios. Y las horas de sueño también se incrementaron. Antes del tratamiento era 5 horas y media, durante el tratamiento subió a un rango normal de 7,2 horas. Siguiente. Y problemas cardiovasculares también. Usar el equipo CIPA redujo el riesgo cardiovascular entre mejoría leve y significativa, un 56%, la hemoglobina glicosilada para diabéticos, 31%, el insomnio, mejoría leve a mejoría significativa, conseguía casi el 73%. Entonces, muchos de los casos de insomnio se pueden deber a apnea del sueño, también ansiedad, depresión o combinadas. Y al tratarla mejora mucho, casi en 3 de 4. Siguiente. También la hipertensión. Mejoría leve significativa casi el 41%, que implicaba reducir tomar medicamentos de quizá de 3 medicamentos para controlar la presión a 2 o uno, ¿no? Siguiendo las indicaciones de su cardiólogo. Y también el 8%, 19 millones de americanos adultos sufren de asma. El asma está muy relacionado con la apnea del sueño, el asma nocturna. Y se vio que antes de iniciar el tratamiento la calidad del sueño era muy malo, un 44%, al año de tratamiento se redujo a un 2% y a muy bueno del 1% al 28% y bueno con el 45%. O sea, el asma nocturno está muy relacionado al sueño y mejora con la terapia. El que sea CIPA o el dispositivo de avance mandibular. Siguiente. Y veamos también la depresión, problemas de salud mental, afecta a nivel mundial. En el Perú, en el 2021, más de 313.000 personas fueron atendidas por depresión en el Perú, que implicó un incremento del 12% en relación a la etapa pre-pandemia. Y los desórdenes de salud mental afectan entre uno de cada 17 adultos en los Estados Unidos. Es la causa principal de discapacidad. Es la segunda condición más prevalente que afecta al 37% de personas con apnea del sueño, depresión, ansiedad u otros trastornos de salud mental. Pero con el tratamiento de apnea del sueño, como mencioné, casi la mitad, el 49%, reportaron mejoría de sus problemas de salud mental. Sí, hubo una disminución en considerar una condición médica de alto riesgo, depresión mayor, de 38 al 16%, y un incremento del 6% al 72% con respecto a reportar una buena calidad de sueño. También sustancias, alcohol, tabaco, sedantes, que muchas personas usan porque quieren tratar de dormir y que causan círculo vicioso y dependencia en personas que tienen problemas de la apnea del sueño. Al tratamiento con de la apnea del sueño con terapia CIPA se demostró que al año hubo un 31% de reducción de consumo de alcohol, 62% en cigarrillos y un 21% en sedantes para dormir, ¿no? Siguiente. En conclusión, la apnea del sueño es un problema de salud pública de gran magnitud debido a su alta prevalencia, como comorbilidades que ya mostré, su influencia negativa en la salud, la mortalidad y la calidad de vida. Los pacientes con apnea del sueño son más susceptibles de sufrir accidentes de tránsito, bajo rendimiento laboral, un tamizaje objetivo. Es un cuestionario como el que mostramos en Google o en nuestra página web. Es fácil, el Stop Bang, porque muchas personas, ya mencioné, uno de dos niegan síntomas que sufren de apnea del sueño. La terapia CPAP es efectiva, resuelve los síntomas del paciente, somnolencia o sueño excesivo en el día, fatiga, cansancio, un sueño no reparador, normaliza la calidad del sueño,
controla o reduce el índice de eventos de apnea y hiponea de un rango normal, reduce las complicaciones médicas, como ya demostré, el consumo de recursos del sistema de salud. El telemonitoreo nos da esa oportunidad de hacer un seguimiento adecuado a los pacientes oportunamente y está al alcance de nuestro país. Y las alternativas de tratamiento están disponibles en Perú en caso de no se tolerar la terapia CPAP, con la cirugía y el dispositivo de avanza mandibular. Siguiente. Muchas gracias por el tiempo. Gracias por todo. Esos son mis contactos. Muchas gracias, Eduardo, bastante didáctico. Acá me preguntan varias cosas, hay mucha gente que está preguntando. Preguntan, a ver, dice, en centro de salud del Estado, ¿con quién se acude? Entonces la pregunta es, si yo sospecho que alguien tiene apnea obstructiva del sueño. Voy donde el neurólogo, donde el neumólogo, donde el médico internista, ¿con quién comienzo mi evaluación? Primero, tu médico de cabecera, puede ser el médico internista que reporta bronco mucho, doctor, como tus pacientes, como medicina interna, bronco o tengo fatiga, no tengo un sueño reparador, y el médico internista tiene que saber derivarlo al médico apropiado. Como mencioné, la cirugía es una alternativa, pero no es la primera opción. Sería un neurólogo o neumólogo calificado, porque no Ujú. todos lo hacen, como hay pocos, como tú conoces, Leslie, ciertos centros especializados, o medicina interna como entrenamiento, como en mi caso, ¿no? En esos casos, esos son específicos que pueden evaluarte y eso sí, es factible neurólogo, neumólogo, médico internista con el entrenamiento adecuado, ¿no? Apropiado. Perfecto, creo que sí. Acá te mencionan el control del peso ideal es fundamental dentro de esta enfermedad. Exactamente, ¿no? Se ha visto que un 10% de peso puede empeorar la severidad de la apnea del sueño y la reducción del peso reduce los, el número de eventos por hora de sueño, de eventos de pausas totales o parciales. Además de controlar otros problemas de salud como sabes, ¿no, Leslie? Presión alta, diabetes, hígado graso. Ujú. Creo que sí. Acá preguntan, ¿un criterio de diagnóstico para apnea de sueño sería la baja saturación a la hora del sueño profundo? ¿Baja saturación en el sueño profundo? Eso es bastante sugerente de apnea del sueño. Excelente pregunta. Ujú. Bastante sugerente, pero puede ser también por otros problemas cardiovasculares, cardiopulmonares, ¿no? Pero indicaría una gran sospecha y con muchos niegan síntomas sería bueno evaluarse y hacer una prueba del sueño. Y sobre la baja de peso, Leslie, disculpa, es muy importante bajar de peso, pero Sí. con el tratamiento adecuado para apnea del sueño. Si no, el éxito es es mínimo de bajar de peso por el sueño fragmentado, ¿no? Es importante tratar la apnea del sueño y bajar de peso a la vez. ¿Hay posgrados o maestrías de apnea del sueño o medicina del sueño acá en Perú? Que yo sepa, no. No, yo me No. entrené en Estados Unidos, pero en Sí, el Perú no no, existe. No, 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 no sé, tú no, sabes, Leslie, no existe, creo, ¿no? sí, No. no, todavía no hay. Bueno, para que todos los que nos están siguiendo. Mm. Una pregunta que yo tengo es, ¿cuánto dura el tratamiento? ¿De qué depende esta duración? ¿Voy a Del estar yo tratamiento. pegado a la máquina de por vida, a los dispositivos sobre intraorales? Actualmente, la terapia sí es de por vida con el dispositivo de avance mandibular o con la terapia CPAP. Como Ujú. mencioné, hay opción de hacer una remisión de la apnea del sueño con una baja significativa de peso y hacer cambio de estilo de vida. Es factible, como mencioné, con la cirugía de baja de peso. Todavía no hay medicamentos o pastillas, están en proceso de investigación, están en fase 2. O sea, supongo que en 5 años o menos quizás se tenga medicamentos que puedan reducir la severidad de la apnea del sueño y combinarlas con terapia posicional o DAM, pero por ahora esas son las terapias ideales, ¿no? O cirugía bariátrica, como mencioné, ¿no? Ah, pues si la lengua me obstruye la parte posterior y bloquea pues la respiración, medicación vía oral no es tan No, efectiva, ¿no hay crees? estudios todavía que están fase 2, todavía falta fase 3 y ahí, tú sabes, fase 2 es Claro, bien controlado, ¿no? Fase 3 ya es a nivel ya público, ¿no? Entonces hay que esperar todavía, ¿no? Mm. claro. ¿Existe apnea obstructiva del sueño en niños? También existen niños, porque la obesidad también ¿En está los niños afectando, existe apnea obstructiva del sueño? sí, sí existe apnea obstructiva del sueño en niños, es un poco diferente el puntaje, no lo mencioné. Y también los síntomas pueden ser diferentes. En la persona adulta puede ser más somnolencia, fatiga. A veces los niños se presentan más con hiperactividad o problemas de concentración y muchas veces lo confunden
¿cómo se llama? El desorden de hiperactividad, ¿no? De déficit de hiperactividad. Entonces hay que prestar mucha Ujú. atención con el ronquido, la hiperactividad y evaluarlo primero antes de indicar medicamentos, ¿no? O estimulantes, definitivamente. Aquí hay dos personas que hablan sobre el ácido valproico. Causa apnea del sueño, causa apnea obstructiva del sueño, una apnea central del sueño. El ácido valproico ¿Alguna no, relación? que yo sepa, no. Hay medicamentos que sí pueden causar apnea central del sueño, como los medicamentos, los opioides, ¿no? Ujú. Básicamente, esos sí causan apnea central del sueño, pero el ácido valproico, que yo sepa, no causa apnea central del sueño, no he encontrado ese hallazgo, ¿no? Las hemorragias intracerebrales también podrían causar apnea obstructiva del sueño. Es, buena, Bueno, la es palabra bien interesante. obstructiva pues implica obstructivo. Ujú, Eh, no tanto el evento, sino la secuela, ¿no? Como la secuela puede afectar las partes de control a nivel central cerebral de los músculos de la vía respiratoria, músculo hiatofaringio, músculo hiato de la vía aérea, una de las complicaciones del ACV hemorrágico o isquémico puede ser desarrollar apnea obstructiva del sueño. Y hay estudios que sí demuestran que pacientes con infarto cerebral hacer un diagnóstico inmediato durante la hospitalización con polifagia respiratoria e iniciar terapia CPAP, mejora junto con la terapia de rehabilitación, reducir mucho la secuela. Es muy interesante. Ujú. sí. Algo que yo veo mucha gente que es gordita, mucha gente que uno conoce que es bastante, que tiene pues sobrepeso, tiene obesidad básicamente, tú lo ves que se sienten, se quedan dormidos, pero y no descansan nada y no quieren atenderse. Estas personas, si se someten a una cirugía bariátrica, cualquier estilo que ésta sea, ¿le ayudaría? Supone que todo está bien para hacerse la cirugía, ¿no? Definitivamente va a ayudar, pero hay que Claro. entender que no se sabe, ya se demostró que la apnea obstructiva del sueño no incrementa tanto mortalidad en los estudios de pacientes que entran a sala para cirugía bariátrica, pero encuentra riesgo de complicaciones como arritmias, riesgo de reintubación o problemas de neumonías o problemas pulmonares, ¿no? Entonces es importante tratar la apnea del sueño previo Ujú, a la cirugía con terapia CPAP o con el DAM, con el dispositivo de avance mandibular, y seguirse luego de la cirugía bariátrica con su cirujano bariátrico y seguir con el tratamiento con la terapia CPAP o el DAM o la férula, el dispositivo mandibular, porque ya se demostró que a la larga, si no se trata, dejan de roncar y ya se sienten mejor, que puede ser, es verdad, pero siguen con apnea del sueño o van a seguir con un sueño fragmentado y el desbalance hormonal que lleva a que recuperen todo el peso o una buena parte del peso que pierdan inicialmente con la cirugía y otra vez recurren. Y me ha pasado, he tenido pacientes que se han operado, bajaron 20 kilogramos y después de unos años han vuelto a recuperarlo, ¿no? Y tienen apnea del sueño. Entonces, es bastante ujú. trabajo en equipo. Preguntan qué centros especializados tenemos en el Perú sobre este tema. Ah, Aparte de de la no parte puedes, privada, yo no quiero, tú puedes comentarlo, ¿no? O sea, yo, claro, hay lugares en la parte privada, en las clínicas privadas, también los hospitales. No sé si el Ciencias Neurológicas tenga esto. Yo trabajo en el Cayetano y sé que el Hospital Cayetano tiene neumología, está teniendo, junto con neurología, van a trabajar apnea del sueño. No se está excelente. viendo los aparatos y todo esto. Así que la idea es, alguien en la parte privada puede ir a las clínicas que pueden encontrar esto en los neurólogos, o la gente como Eduardo que está en la apnea del sueño, o en los hospitales públicos a trabajar con los neurólogos, quienes les van a orientar si tienen en su centro hospitalario este tipo de tratamiento o que a dónde lo pueden derivar de acuerdo a lo que se requiera, ¿no? Porque obviamente cada persona tiene un manejo individualizado. No a todo el mundo que tenga abstención le vamos a dar lo mismo. Exacto, la presión puede variar, a algunas personas no les gusta la mascarilla nasal, quieren la oronasal, otros les gusta sin humidificador, aire frío. Cada persona es único porque, como tú sabes, la presentación de la apnea del sueño es muy variada. Por eso es tan difícil encontrarla. El ronquido y el sueño es la punta del iceberg. De ahí hay diferentes presentaciones. Por eso la sospecha clínica es muy importante. Sí, fundamental. Eh, ¿Has visto casos de personas delgadas con apnea obstructiva del sueño?
Justo con peso anoche, ideal. sí, Ujú, hace 2 días tuve un paciente delgado, hace bicicleta, ujú, ciclismo, su peso índice de masa corporal 25, pero el cuestionario tiene el puntaje del Stop tenía 4, o sea, ya era un riesgo intermedio alto, y cuando lo ves en el examen físico por la teleconsulta, tiene una retrognatia. O ujú. sea, su mentón es pequeño, retraído. Entonces su vía Hacia aérea atrás. definitivamente es estrecho, así que el plan es hacerse la prueba, ¿no? A domicilio. Pero sí, así hay muchas personas que tienen ese mentón pequeño, Ujú. entonces, y retraído. Entonces, ese es un factor de riesgo, a pesar de ser delgados, ¿no? Sí, O porque chinos, o población asiática, por ejemplo, población asiática, japonesa, china, o de Corea, o sea, población de descendencia, tiene también esa predisposición. claro, personas con cuello corto, porque usualmente uno piensa en personas gorditas, pero cualquier enfermedad le puede afectar a cualquier persona, solamente que en diferentes proporciones, diferentes, ¿no? Formas de atacarlo, diferente intensidad también diría yo. Eduardo, siempre un gusto hablar contigo. ¿Alguna palabra final que quieras decirnos, por favor? Que es muy importante y aprecio al Colegio Médico del Perú por estas iniciativas de dar a fomentar la importancia del sueño para las personas y que estamos ahí con nuestro consultorio de REST ayudando y difundiendo, educando a las personas y que la evaluación, diagnóstico, tratamiento del que sea está al alcance de nuestro país, ¿no? Y estamos dispuestos siempre a ayudar a las personas, educándolas y tratándolas como nosotros quisiéramos tratar a nuestros familiares, ¿no? Una evaluación cercana e individualizada y con empatía y calidez como debe ser siempre. Claro que sí, muchísimas gracias, Eduardo. La idea acá siempre es dar información para que las personas tengan una información correcta, adecuada y tomen las decisiones que cada uno quiera tener, pero con información real, científica, que le va a ayudar para mejorar su salud. Muchísimas gracias, Eduardo. Hasta otra oportunidad. Esto ha sido todo este jueves de consultorio. Estamos ya a la parte final, así que los esperamos la próxima semana a la misma hora. Gracias. Muchas gracias. Buenas Hasta luego. noches. Gracias. Hasta Buenas luego. noches.